Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales debajo abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Les saludo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret, desde nuestro lugar de residencia de la familia Farela Pacheco, con el objeto de compartir con ustedes esta preciosa porción de la Sagrada Escritura que ya leí del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 al versículo número 21, que es el discurso del apóstol Pedro el día de Pentecostés, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo sobre 120 hombres y mujeres que estaban, según se cree, en el aposento alto en la casa de Juan Marcos. Dice la Biblia que de repente hubo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y apareció fuego sobre las cabezas, lengua de fuego sobre las cabezas de los 120. Y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Esto quiero tomarlo como un fundamento, porque acabo de publicar una fotografía donde estoy acompañado por mi hijo, el licenciado Arturo Farela Pacheco, con motivo de un desayuno que tuvimos el día de hoy en la colonia Portales, invitados por nuestro queridísimo hermano, el licenciado Emilio Flores, y el hermano Samuel, que también le acompañaba, ambos miembros de la Iglesia Metodista, desde niños. Pero la razón por lo que leo este pasaje de la Sagrada Escritura, este poderosísimo pasaje de la Sagrada Escritura, es porque el hermano Emilio Flores tuvo una experiencia sobrenatural que quiero compartir con ustedes, y que más adelante voy a publicar unas fotografías terminando esta transmisión del Templo La Trinidad, en donde el hermano Emilio, que hoy tiene 62 años o 64, no recuerdo con precisión, pero cuando tenía 15 años de edad, estamos hablando hace más o menos como 50 años, ahí en el Templo de la Trinidad, que está ubicado en el centro de la ciudad de Chihuahua capital, vinieron los hermanos metodistas de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para testificar de cómo el Espíritu Santo había sido derramado sobre la iglesia metodista en la ciudad hermosa de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y queriendo que nuestros hermanos de la Iglesia de la Trinidad de Chihuahua capital tuvieran la misma experiencia, vinieron a visitarles. Esta experiencia también ya la habían tenido nuestros hermanos, por la gracia y misericordia de Dios,
de la Iglesia Metodista en Monterrey, la tercera iglesia de muchas iglesias metodistas que Dios tuvo la compasión y la misericordia de derramar de su Santo Espíritu de una manera tan poderosa como yo no había escuchado. Mire que yo soy testigo de Jesucristo, del Padre Celestial, del Espíritu Santo, y también no solamente soy salvo por la sangre de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, sino también he sido bautizado con la evidencia del Espíritu Santo de hablar en otras lenguas. Pero lo que vivió el licenciado Emilio Flores, que como dije también en el texto que se publicó, él ha sido diputado federal y ha trabajado en el gobierno federal en diferentes administraciones, y hasta el día de hoy que el presidente Andrés Manuel López Obrador gobierna este precioso país de 125 millones, el licenciado Emilio Flores sigue trabajando. Pero cuando el hermano Emilio Flores me hizo favor de invitarme al Templo de la Trinidad allá en Chihuahua capital, usted va a ver una fotografía en donde él está sentado en la penúltima banca del templo, ahí dentro del templo la Trinidad. Y cuando los hermanos de Nuevo Laredo habían venido a testificar y los pastores ya habían terminado el servicio, el joven de 15 años, Emilio Flores, sintió como que cayó, él explica, como que cayó un rayo sobre él de manera sobrenatural y lo impulsó para ir a hablar con su pastor y otros pastores que estaban ahí, precisamente los hermanos que habían venido a Nuevo Laredo y su pastor de ahí del Templo de la Trinidad de Chihuahua capital, para decirles: déjenme hablar porque el Espíritu Santo me acaba de dar un mensaje, Dios me acaba de dar un mensaje. Y usted comprenderá que cuando ya se terminó un servicio, ya se despidió la congregación, pues es muy difícil o prácticamente imposible que se le dé oportunidad a un congregante para que dé algún mensaje. Pero insistió tanto el hermano Emilio Flores, un joven de 15 años, esto fue hace 50 años, en el Templo Metodista de la Trinidad en Chihuahua capital, que le dieron oportunidad. Y en el momento que le dieron oportunidad de hablar, en ese momento cayó el Espíritu Santo de manera sobrenatural sobre todos los que estaban ahí presentes en el Templo Metodista de la Trinidad en Chihuahua capital, de tal manera que empezó a salir literalmente fuego del templo, especialmente de las ventanas. Usted va a ver en las fotografías que voy a publicar cuando termine esta transmisión en vivo, ese fuego que salía literalmente era visible a toda la gente. Y la gente pensaba que el templo, la Trinidad, se estaba quemando. Y entonces vinieron, usted va a ver una fotografía del sitio de Taxis Lafor, vinieron con cubetas con agua para apagar ese fuego, llamaron a los bomberos, llegaron los bomberos, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que no había fuego dentro del templo, la Trinidad, sino era fuego espiritual que estaba saliendo de las ventanas del templo La Trinidad en Chihuahua capital. Esto me recuerda lo que dice la Sagrada Escritura que sucedió el día de Pentecostés en el capítulo número 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice en el versículo número 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí estas lenguas de fuego no estaban sobre los que fueron llenos del Espíritu Santo, que muchos de ellos cayeron al piso, estaban hincados, otros acostados. Fue algo impresionante, como si un terremoto muy poderoso hubiera sucedido que los derribó a todos. Pero este fuego que dice Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, en el versículo número 3, y se les aparecieron lenguas
repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El testimonio que da el hermano Emilio Flores, porque me hizo favor de invitarme al templo La Trinidad en Chihuahua Capital. Usted va a ver en las fotografías que vamos a publicar lo que dice la Santa Biblia, la bendita y eterna palabra de Dios, que es una palabra viva y eficaz, mucho más poderosa que toda espada de doble filo, que penetra el alma, los huesos, las coyunturas, lo más profundo del corazón. Es palabra viva de Dios. Veía la gente cómo salía lenguas de fuego, pero de las ventanas del templo de la Trinidad. Los taxistas que llegaron con cubetas de agua para apagar ese fuego se quedaron espantados de que no estaba incendiándose el templo. De igual manera, los bomberos que llegaron ahí del municipio de Chihuahua Capital vieron que el fuego salía de las ventanas, lenguas de fuego salía de las ventanas, pero no estaba quemándose absolutamente nada, ningún mueble, ningún aparato, ni libros, ni periódicos, nada. Era de manera sobrenatural, porque Dios dice en su bendita palabra, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios dice sobre toda carne, no dice sobre determinada congregación, sobre determinada denominación, es sobre toda carne. La promesa de Dios es para todas personas, para todo ser vivo. Yo he llegado a escuchar cómo hay líderes cristianos evangélicos que creen que ese derramamiento del Espíritu Santo es exclusivamente para ellos. No, la Biblia, la Santa Biblia dice que es sobre toda carne. La promesa de Dios es, y en los postreros días dice Dios, a través del profeta Joel, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos tendrán sueños. El derramamiento del Espíritu Santo que empezó hace como 2000 años en Jerusalén, sucedió ahora en el templo de la Trinidad en Chihuahua Capital de la Iglesia Metodista, pero esto ha sucedido no solamente en muchas iglesias metodistas, principalmente en el norte del país, sino en muchas iglesias pentecosteses, apostólicas, de muchas denominaciones. La primera iglesia bautista que preside el pastor Juan Germán Ortiz, aquí de la Ciudad de México, también tuvo y sigue teniendo experiencias sobrenaturales poderosísimas, y otras iglesias bautistas de igual manera presbiterianas han tenido esa visitación sobrenatural del Espíritu Santo. Yo le invito para que usted crea en Jesucristo, no solamente el que es su Señor y Salvador, sino que también es su bautizador con Espíritu Santo y fuego. Reciba a Jesucristo como su Señor, su Salvador, pero también su bautizador con Espíritu Santo y fuego. Jesucristo, dice la Santa Biblia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él murió en la cruz por amor a todos nosotros los pecadores, pero Él resucitó. Jesucristo está vivo y está a la diestra del Padre, abogando por todos nosotros, pero también está bautizando con Espíritu Santo y fuego. Abra su corazón y deje que esta palabra viva le llene el Espíritu Santo. Crea la palabra de Dios, que lo que sucedió hace como 2000 años, el día de Pentecostés, dice la Biblia en el capítulo número 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es importantísimo que estemos unánimes en un mismo sentir, con un mismo pensamiento, con un mismo propósito en la casa de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Esto es como un rayo con un viento tremendo.
de esa manera los escribe Lucas, algo impresionante, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Crean en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero también como el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, para que usted sea lleno del Espíritu Santo, y el fruto y los dones del Espíritu Santo, don de milagros, don de fe, don de ciencia, don de sabiduría, don de sanidades, don de profecía, en fin, todos los dones del Espíritu Santo se activen, son para usted. Dios quiere usarle hoy más que nunca. Usted no debe tener miedo al COVID-19 ni a ninguna enfermedad. Debemos seguir las recomendaciones que da la Secretaría de Salud, pero sobre todo debemos seguir las recomendaciones que nos da la bendita palabra de Dios. Crea que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sea lleno del Espíritu Santo ahora mismo, como lo fue Emilio Flores y toda la iglesia metodista allá en Chihuahua capital, como también en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como también en Monterrey, como en Tijuana, en muchas ciudades del norte del país. La iglesia metodista recibieron de manera sobrenatural una visitación del Espíritu Santo. Y en el caso de la iglesia La Trinidad en Chihuahua capital, aparecían lenguas de fuego visiblemente. Esto ha pasado también con muchas iglesias apostólicas, cristianas evangélicas, pentecosteses, neopentecosteses, bautista, presbiteriana, porque está escrito: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invoca el nombre de Jesús. ¿Qué es invocar? Clamar a Jesús: lléname de tu Espíritu Santo. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, pero también como mi bautizador con Espíritu Santo y fuego, como está escrito en la Biblia. La paz de Dios sea con usted.